¿Alguna vez habéis preguntado si existe un lugar feliz en el que todos son felices, más allá de Disneyland? Porque yo sí, y he dado con ese lugar, Dinamarca. Mi tesis se basa en que Dinamarca es el mejor país del mundo, puesto que según el World Happiness Report que realiza la ONU, es el país más feliz. ¿Qué diréis? ¿Qué hace que Dinamarca sea el país más feliz del mundo? Pues dos factores principales y esenciales, que van a ser mis argumentos. El primero, un argumento político-social, y el segundo, uno económico. En mi primer argumento, el político-social, vamos a ver qué cosas ofrece Dinamarca a sus habitantes que no ofrecen otros países. En primer lugar, una sanidad completamente pública, universal y gratuita, a todos los niveles, gracias a un gran sistema de impuestos que tiene Dinamarca. Y esta es la primera diferencia con Suecia, puesto que el sistema sanitario de Suecia funciona por copago y no tiene en cuenta la situación económica de los pacientes. La segunda que ofrece Dinamarca es la educación, una educación completamente gratuita a todos los niveles, incluso al universitario. Y es que en algunos casos se llegan a dar hasta sueldos a los estudiantes. Y esta es otra diferencia que tiene con Suecia, puesto que en Suecia la educación solamente es gratuita hasta los 15 años, edad en la que se acaba la educación obligatoria. Y según los resultados del informe PISA, también encontramos otra diferencia, y es que Dinamarca, en cuanto a educación, se encuentra 8 puntos por encima de Suecia, lo cual no es comprensible, debido a que ambos invierten más o menos per cápita lo mismo en educación. Y resulta que la educación sueca no da ni más rendimiento ni es menos costosa que la danesa. Otra cosa que encontramos en Dinamarca es la igualdad de género, y es que el 43% de los altos cargos están ocupados por mujeres, lo cual hace que haya igualdad tanto en el mundo laboral como en la calle. Según la OCDE, en Suecia esto no es así, y existe una gran desigualdad de género y de clases sociales. Según la OCDE, Suecia se encuentra en estos dos campos 31 y 23 puestos por detrás de Dinamarca, con respecto a igualdad. Incluso Israel, un país con una fuerte presencia islámica, se encuentra por delante de Suecia en estos rankings. Dinamarca además tiene un sistema de paro muy desarrollado, por lo que sus habitantes no tienen que preocuparse de qué pasará si en algún momento se quedan sin fuentes de ingresos. Además, Dinamarca es el país menos corrupto del mundo según el índice de percepción de la corrupción. Los daneses aseguran que cuando confían los unos en los otros, cuando se mantienen unidos, una palabra importante, unidos, pueden tener éxito en todo. Han tenido éxito hasta en reducir la criminalidad, puesto que es uno de los países del mundo en el que menos crimen existe. Sin embargo, Suecia no puede presumir de lo mismo, ya que solamente el año pasado se produjeron 320 tiroteos en Suecia. Las personas felices viven más, son más productivas, perciben más ingresos y se comportan como mejores ciudadanos. Por lo que Dinamarca, gracias a su política, ha conseguido la sociedad ideal. Con mi primer argumento queda una cosa clara. Suecia y Dinamarca son parecidos, pero el sistema de bienestar danés es superior y eso ha logrado una sociedad. Mi argumento económico se basa en que, según el Banco Mundial, Dinamarca es el lugar más fácil en Europa para hacer negocios, y el Foro Económico Mundial clasifica a la economía danesa como una de las más competitivas del mundo. Un país que facilita los negocios, según el Doing Business. Dinamarca es el cuarto país de los 189 países analizados en los que más sencillo es iniciar un negocio de cero. Sin embargo, Suecia se encuentra en el puesto 12 en este mismo ranking. Según el Banco Mundial, lo que hace que la economía danesa brille por encima de la sueca o del resto de las europeas es que en Dinamarca no existen trámites burocráticos, es decir, es muy sencillo obtener créditos bancarios o los permisos de construcción. Además, el sistema danés se caracteriza por una alta flexibilidad y un gran clima de seguridad. No existen barreras lingüísticas tampoco, ya que el 86% de la población danesa habla inglés y además, si alguien extranjero quiere aprender danés, el Estado ofrece cursos gratuitos de danés. En resumen, Dinamarca es el lugar perfecto, puesto que vela por el bienestar de sus habitantes. La sociedad es prácticamente perfecta y tiene una creciente economía, mejor que cualquier europea. Como hemos visto, Suecia y Dinamarca pueden ser vecinas, pero aún así siguen existiendo grandes, importantes y fundamentales diferencias entre ellas, que hacen que Dinamarca destaque por encima de Suecia. Y voy a terminar con el lema de Dinamarca: la ayuda de Dios y el amor del pueblo son la fuerza de Dinamarca. Muchas gracias. Espero no ir volando. Vale, ya. Mångfald, Mästning o Möjlighet. Este lema sueco engloba la sustancia de este gran país: diversidad, encuentros y posibilidades. Suecia es actualmente el mejor país, puesto que permite y posibilita para sus ciudadanos la mejor calidad de vida posible. Razonaremos esta tesis en base a 3 ideas o argumentos: un argumento socioeconómico, un argumento medioambiental y un argumento de políticas de igualdad. En lo referente al primero, la economía sueca es una economía estable y de confianza.
Esto es importante. Así lo entienden también sus ciudadanos. Suecia es un país con un potente Producto Interior Bruto, con un elevado salario medio per cápita y cuyos impuestos son invertidos en servicios que consiguen ocupar de los mejores puestos en todos los rankings: educación, sanidad, medio ambiente. Suecia alcanza también el podium en lo referente a países con menor percepción de corrupción del mundo, según la Organización para la Transparencia Internacional. En definitiva, una potente economía que se revierte en servicios de calidad y eficaces para el ciudadano. En cambio, Dinamarca, un país con una economía potente también, no podremos encontrarlo en estos índices de confianza o de baja deuda pública, tras ser el país testigo de la mayor trama de blanqueamiento de capital de Europa por parte de su banca más importante y su filial en Estonia, llegando a blanquear una cuantiosa cantidad de 230.000 millones de euros. En lo referente a lo medioambiental, de nuevo encontramos a Suecia encabezando y liderando la transición ecológica. Suecia apuesta por las energías renovables, siendo esta un 53% del total frente a un 33% en el caso de Dinamarca. Pero fijémonos en el porcentaje restante. ¿De dónde procede? Mientras que en el caso de Dinamarca una gran cantidad proviene de energías fósiles, en el caso de Suecia ocurre que han encontrado casi el equilibrio perfecto para aprovechar todos los recursos. Por ley, en Suecia, cada zona residencial debe tener una pequeña planta de reciclaje. Entonces, este ciclo empieza en cada casa, reciclándose hasta el 99% del total de sus residuos, siendo el país que más recicla. Fijándonos en el caso de Dinamarca, no existe esta gran inversión en infraestructuras de reciclaje. ¿Y cómo tratan entonces sus residuos? El 53% de estos acaban en incineradoras, sin que esta energía repercuta nuevamente en el ciudadano, como en el caso de Suecia, que posibilita que el 20% de los hogares de Suecia puedan tener calefacción gracias a la energía reutilizable. Incluso la ministra de Medio Ambiente de Dinamarca ha denunciado el hecho de que existan 28 crematorios para una población tan mínima, y además esto es un gasto innecesario económico, puesto que gran parte de estas plantas funcionan con poca cantidad de basura a la vertanda. En tercer lugar, lo referente a políticas de igualdad, el modelo sueco es pionero y puntero en políticas y leyes de violencia de género, de violación y de abusos sexuales. Según un estudio llevado a cabo por Amnistía Internacional, en el que se estudiaron 31 países, solo 8 consideraban violación como cualquier acto sexual sin consentimiento, hecho que era obligatorio a través posterior al Convenio de Estambul, que también firmó Dinamarca, pero que no cumplió. Dentro de estos 8 países encontramos a Suecia, no encontramos a Dinamarca, que en cambio es un país donde es prácticamente imposible conseguir una condena por violación. Por otro lado, Suecia es un país en el que sus ingresos se reparten de forma equitativa entre sus habitantes, sin distinción ni de sexo ni de procedencia. Es el tercer país del mundo con menor brecha salarial, mientras que Dinamarca, a la cola de los países europeos, ocupa el puesto número 13 y cuyo índice de igualdad de género lo posiciona entre los países con más prevalencia de violencia contra las mujeres. Suecia, en cambio, es el país para una mujer, para un hombre, para un menor o una menor, para un inmigrante y para cualquier persona que procese cualquier tipo de religión, puesto que se toleran dichos derechos, estos derechos están preservados y la violación de estos derechos está en todos los casos condenada. ¿Cómo justifica el hecho de que el país más feliz del mundo, de los 24.000 casos de violación que tuvieron lugar en 2017, solo se obtuviesen 94 condenas? De 24.000 casos, 94 condenas de violación. ¿Cuántas condenas? Perdón. 94. Ok. Vale. La segunda, ¿cómo justifica el hecho de que vivir en un gueto, como los daneses lo denominan, gueto, permita al Estado violar los derechos y las libertades de los habitantes? Vale. Tercero, ¿cómo defiende el hecho de que el país más feliz del mundo, en el caso de que un inmigrante no obtenga el permiso de residencia y no pueda ser deportado por cualquier motivo a su país de origen, sea destinado a una isla deshabitada?
Vale. ¿Estás lista? Sí. Vale. La primera. ¿Considera que Suecia es un lugar más seguro para vivir que Dinamarca? ¿Otro? La segunda. ¿Cómo explica que a pesar de que ambos países destinen más o menos lo mismo, y digo más o menos lo mismo porque la diferencia es de 95 euros per cápita, ambos destinen más o menos lo mismo en educación y en salud, pero en Dinamarca estos sean universalmente gratuitos y en Suecia exista el copago? Vale. Y la tercera, ¿qué cree que es más beneficioso para una sociedad? ¿La unidad o la diversidad? Vale. Respondiendo a su segunda pregunta de cómo justifica que vivir en un gueto justifique al Estado violar los derechos, debo decir que en Dinamarca solo existen 25 guetos y que en esos 25 guetos, solo de esos 25 guetos, en solo 4 encontramos criminalidad. Y Dinamarca se ha propuesto para 2030 acabar con los guetos, ya que no ve bien que haya una parte de la sociedad que se vea discriminada o marginada. Y para ello está adoptando medidas como hacer sencillos los negocios, clases de danes gratuitos para la integración social y dar viviendas sociales, sociales acondicionadas perfectas para la vivienda. Sin embargo, Suecia no puede decir lo mismo, ya que existen 150 guetos entre los cuales hay muchísima criminalidad y no toma medidas para ello. Muchas gracias. Vale, pues como usted bien dice, en comparación con Suecia, Dinamarca adopta tasas y medidas para eliminar la discriminación. Pero ¿cuáles son estas medidas en los guetos? Primero, el primer requisito es definirlo un gueto como conflictivo para que estas medidas entren en vigor. ¿Y cómo se entiende un gueto como conflictivo? Debe cumplir 2 de 3 criterios. Uno de ellos, que haya un 40% de desempleo, que haya un ratio de 2,7% de violencia, y el tercero es que la mitad de la población sea inmigrante. Si cumple 2 de ellos, si hay desempleo y si hay inmigrantes, el Estado puede separar forzosamente a los niños de los guetos, doblar las penas de cualquier delito simplemente porque provenga una persona de ese gueto, establecer un toque de queda para los menores de los guetos e invertir 1.600 millones para la demolición de una zona simplemente por el hecho que haya una mayor tasa de desempleo y una mayor tasa de inmigración. Vale. Con respecto a la primera pregunta de cómo justifico las 24.000 violaciones y las 94 condenas, la verdad es que no lo justifico y no lo entiendo. Pero debo decir que Suecia tampoco puede alardear mucho, debido a que según el índice de criminalidad es menos propenso a sufrir una agresión en Dinamarca que en Suecia. Si eso contesta su pregunta. Y con respecto a lo que me ha dicho de que se están tomando sanciones y medidas en los guetos, lo veo correcto. Si hay gente que vive marginada, sin desempleo, niños que no van a clase, que se dedican al crimen organizado, veo correcto que Dinamarca tome medidas y que demola esos barrios y se les den nuevas viviendas bien aprovisionadas y con más cerca de los puestos de trabajo y no marginadas de la sociedad, al contrario que Suecia, que viven marginados, sin respetar las mismas instituciones. De hecho, cuentan que ni siquiera las ambulancias pueden entrar en los guetos suecos sin ir acompañadas por la policía. Por lo tanto, creo que Dinamarca lo está haciendo mejor que Suecia. Muchas gracias. Bueno, supongo que hay diferentes puntos de vista de la misma situación.
yo no entiendo que tengas que adoctrinar a tu hijo porque tú estés en paro viviendo en una determinada zona de la ciudad. En vez de darte un trabajo, te quito a tu hijo, le obligo a las 25 horas semanales de clases de valores daneses obligatorias y si no, te quito las prestaciones que el Estado pueda estar dándote. Contestando a la segunda pregunta que me ha lanzado, la educación gratuita y el copago, ¿cómo justifico que invirtiendo en el mismo, en Suecia haya copago y en Dinamarca no? Pues lo justifico por el hecho de los impuestos. Los impuestos en Dinamarca son más elevados que en Suecia, por lo tanto, Suecia debe compensar ese pequeño porcentaje con un pequeño copago. Y me sirve para refutar su primer argumento, su segundo argumento de economía, perdón. Dinamarca tiene una de las mayores tasas de impuestos de Europa. Y esto sí que no tiene en cuenta la consideración de la economía del ciudadano. En Suecia, este hecho sí sucede. Un momento, espérate. Están llamando a mi madre. Ya está, ya. Vale. Vale. Con respecto a su última pregunta de cómo defiendo que un inmigrante sea deportado a una isla, este mismo tema salió la semana pasada, en el debate de la semana pasada, y resulta que no son inmigrantes cualquiera. Gran parte de ellos son 100 y gran parte de ellos son criminales, a los que en lugar de llevárselos a una cárcel para estar encerrados, se los llevan a una isla a la que no está deshabitada, puesto que están ellos, y tiene una línea de ferry, lo cual hace que estén en contacto perfectamente con la isla de Dinamarca, con la península, perdón. Así que, ¿cómo defiendo que un criminal sea deportado a una isla? Mejor que a una cárcel, lo veo correcto, tiene la oportunidad de una vivienda, de buscarse un trabajo y de ganarse la vida honradamente. Con respecto a lo que me ha dicho de que en Dinamarca pagan muchos impuestos, es cierto, pero es que los habitantes no quieren que esos impuestos bajen. De hecho, en 2010 se propuso bajar los impuestos y los habitantes respondieron haciendo una huelga. No quieren que se toquen los impuestos. Y es que tampoco es necesario, debido a que el país se encuentra en un superávit económico. Lo único que conseguirían reduciendo los impuestos sería que siguiese creciendo el país, pero es que ya está creciendo, no lo necesitan. Y es algo que, como vemos, aporta muchos beneficios a sus habitantes, no como Suecia, ya que, según hemos visto en mi primer argumento, contamos con sanidad, educación, igualdad, poco crimen. Sin embargo, Suecia no presume de lo mismo. Y ya que usted aún no ha contestado a mis preguntas sobre seguridad o diversidad, no me gustaría irme sin hablar de ello, ya que tenemos por un lado a Dinamarca, un país unido, y a Suecia, un país que apuesta por la diversidad. Según un estudio realizado por la Asociación de Ciencias Políticas Nórdicas, en comunidades homogéneas, como son Dinamarca, es sencillo resolver las disputas sin recurrir a la violencia. Y es que, de hecho, la OCDE otorga a Dinamarca una puntuación de 8,8 según el sentimiento de comunidad que tiene este país. Y es que no hay crimen y hablamos de que esta unidad no se da solo en una etnia, en los daneses, sino que también es posible con los inmigrantes, debido a que representan el 12,5% de la población. Inmigración y unidad no son incompatibles. Sin embargo, el mismo estudio muestra que con las personas que viven en comunidades multifacéticas tienden a desconfiar de sus vecinos y tienden a apartarse incluso de sus amigos más cercanos. Esperan lo peor de la sociedad, son menos voluntarios, participan menos en las votaciones. Y es que Suecia, debido a su amplia política inmigrante, cuenta con el 20% de la población inmigrante. Pero es que esto los invitan a entrar sin ningún tipo de barrera, pero luego no les ofrecen nada y vemos cómo se forman guetos, bandas criminales, niños que han caído en las manos del crimen organizado. Por lo tanto, de Dinamarca está apostando por una inmigración de calidad. Suecia, sin embargo, por una precaria. Muchas gracias. Empezaré haciendo un pequeño apunte, y es que para ser uno de los destinados a esas islas deshabitadas, donde hay un crematorio y un centro de investigación de enfermedades infecciosas de animales, el criterio necesario es incumplir el Código Penal. Incumplir el Código Penal es robar una parra de pan. No hace falta ser un criminal de arma blanca para incumplirlo. Usted me dice que en Dinamarca no quieren terminar o disminuir los impuestos, y es que en Suecia tampoco quieren eliminar el copago. Ellos pagan unos impuestos por tener unos servicios y después quieren
realizar copagos para pagar en base a la utilización que le den a su servicio. Me preguntaba usted que si consideraba que Suecia es un país seguro. Por supuesto que sí, y sobre todo con confianza en la seguridad, puesto que se sabe que si una persona comete un delito va a haber una condena sucesiva, no como ocurre en el caso de Dinamarca. En tercer lugar, me ha preguntado usted por si considero más beneficioso la unidad y la diversidad. Y discúlpeme que discrepe, que no lo ha comentado antes, pero es que no entiendo la una sin la otra. No entiendo que se pueda alcanzar una diversidad si no es a través de una unidad de todos los ciudadanos, y no entiendo una unidad total si no es a base de la diversidad de sus habitantes. Usted me comenta que la inmigración es precaria en Suecia, pero sin embargo es el primer destino elegido por los inmigrantes y por la masiva inmigración de Siria actualmente. ¿Y sabe usted por qué? Porque tienen políticas claras de compromiso por la igualdad de ingresos en todos sus habitantes, incluyendo también a los inmigrantes. Fomentan la economía de todos, y Suecia proporciona herramientas para la integración de dichos inmigrantes, tales como clases gratuitas y opcionales para aprender idiomas, no como en Dinamarca, que obligan a los inmigrantes a asistir a clases adoctrinantes de cultura danesa. Me gustaría refutar su segundo argumento, el de economía, y es que usted dice que es más fácil hacer negocio. Sí, claro que es más fácil, eso lo vieron los rusos y los británicos, y por eso blanquearon tal capital de dinero de 230.000 millones de euros que hizo tambalear la economía de Dinamarca. ¿Lo ha visto usted? Y también lo vieron los rusos y los británicos. Haciendo referencia también al argumento de la educación, no sé si usted está al corriente de que actualmente hay un incremento de los años que pasan los estudiantes en la universidad, puesto que se toman más años sabáticos porque le está pagando el Estado por no hacer nada. Dinamarca, más que un país de sirenas y de los cuentos de Andersen y del existencialismo que tanto influyó en Unamuno, es la turbia y sangrienta imagen que nos brindó Shakespeare en Hamlet. Dinamarca es el país donde una persona, si incumple el Código Penal, como bien comentaba antes, por robar una barra de pan, es posible que vaya a una isla deshabitada, donde si vives en un barrio con alto porcentaje de inmigración o de desempleo, el Estado pueda arrebatarte forzosamente a tus hijos durante varios periodos de tiempo, y donde no se apuesta por el medio ambiente y se derrocha dinero en crear incineradoras innecesarias para seguir contaminando el país, donde los violadores no tienen pena y donde la mujer no está protegida, donde va un país que va a la cola en todos los rankings de igualdad y de brecha salarial. En cambio, Suecia es el país para el hombre, el país para la mujer, para cualquier persona de cualquier religión y de cualquier procedencia. El destino elegido por todos los inmigrantes como que aporta un mayor rango de posibilidades y de crecimiento. Un país con una economía de confianza, donde los trámites burocráticos hacen posible que no tenga lugar el desastre que ocurrió en Dinamarca hace unos años. El país donde ser feliz, como usted comentaba al principio de su introducción, es fácil, porque una persona se siente segura, se siente protegida y se siente con todas las posibilidades. Vale. Tengo el micro encendido, ¿no? Vale. Pequeños detalles hacen que Suecia sea mejor que Dinamarca. Detalles enormes hacen que Dinamarca sea mejor que Suecia. Con mi primer argumento he demostrado que el sistema de bienestar danés es mejor que el sueco, ya que ofrece más por el mismo precio a sus habitantes, y que, como he demostrado en mi argumento, quedan altas posiciones en todos los rankings. Con mi segundo argumento he demostrado cómo la economía danesa es una economía muy competitiva, así como el mejor país europeo en el que abrir una empresa, mientras que la compañera dice que la economía de Suecia es simplemente estable y de confianza. En su argumento nos propone que Suecia es diversidad, encuentros y posibilidades, con un argumento económico en el que dice que la economía es estable y de confianza, con uno medioambiental en el que dicen que Suecia apuesta por energías renovables, y con uno de igualdad en el que dicen que los ingresos se reparten equitativamente, a pesar de que, como he dicho en mi argumento, la OCDE niega lo contrario, y un país que dice que es para los inmigrantes, cuando sin embargo estos están renegados a una gran cantidad de guetos, que son 150, como ya he dicho, y el gobierno no toma medidas.
No me sirven de nada las ventajas que ofrece Suecia con respecto a economía, con respecto a medioambiental y con respecto a igualdad, si cuando puedo ir por la calle me pueden pegar un tiro, ya que existe una gran cantidad de crimen, como he dicho anteriormente. Con respecto a que acogen más inmigrantes que a Dinamarca, déjenme decirles que no ofrecen tanto como Dinamarca, y esa es la gran diferencia entre Suecia y Dinamarca. Suecia queda renegado al capitán Araña, que embarca a todos, pero se queda en España. Muchas gracias.